Historias de biblioteca. Memorias de mi infancia. Tengo 17 años y como toda persona de 17 años que se precie, no tengo la lectura asentada en mi vida como sí tengo ver series de Netflix o jugar a videojuegos. Sin embargo, el descubrimiento de este concurso literario me hizo esforzarme en pensar en alguna historia con la que participar, y en un principio creí haberla inventado. Estuve unas horas escribiendo sobre la marcha hasta que culminé mi relato y quedé bastante conforme. Sin embargo, la posibilidad de enviar tantas historias como quisiera seguía rondándome la cabeza, y de forma recurrente pensaba en algo nuevo que escribir, algo original y que me satisficiera más que mi primer relato. Jamás había escrito nada antes, por lo que no tengo un estilo propio y además, como ya mencioné, no leo de forma habitual, por lo que no tengo ejemplos a seguir o una fuente de inspiración confiable. Apenas han pasado unas semanas desde que envié mi participación y no ha sido hasta hoy, día 22 de febrero, el día en que se cierra el plazo del concurso, que he dado con la solución. Y es que no necesito inventar una historia desde cero, ideando cada detalle, cada personaje, cada espacio, cada suceso, y todo ello con la activa participación de una biblioteca. No lo necesito, porque ya tengo la mejor historia posible perfectamente confeccionada en mi cabeza, mis recuerdos. Tendré que añadir o retocar ciertos detalles, pero están aquí las crónicas de lo que una vez fue un niño que verdaderamente disfrutaba de la lectura, que fue el embrión para la persona en que me he convertido a día de hoy y que seguramente lo será para la que sea en el futuro. Siendo muy pequeño, me mudé de la enorme ciudad capitalina de Madrid a la tranquila y sosegada ciudad de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y apenas recuerdo cómo era mi vida antes de la mudanza. Recuerdo amigos, lugares o sucesos puntuales y de relevancia, pero mi memoria real está enteramente situada en la isla desde los 6 años aproximadamente. Era un niño muy alegre, aunque también muy vergonzoso y de amigos justos, por lo que disfrutaba mucho del tiempo en familia. Siempre he sido relativamente capaz en los estudios, pues, a pesar de no dedicarles el tiempo que debía, lograba muy buenas calificaciones y hasta cierto punto pensaba que era por una cuestión biológica, ya que nunca he parado de escuchar el es que tú tienes más facilidad o el cada uno funciona de una manera. Y hasta cierto punto no lo niego. Pero cuando echo la vista atrás, veo que siempre me he rodeado de conocimiento y de hábitos saludables para mi cerebro que requerían de un razonamiento o una reflexión constantes. Sin ir más lejos, una de las costumbres que más añoro es ir a la biblioteca después de la escuela, repasar lo que hubiera hecho en clase y después estar hasta que me fuera leyendo algún libro que luego alquilábamos para llevarlo a casa. Una rutina que para mí era de lo más corriente. Era mi padre quien nos llevaba a mi hermana y a mí, y a él a quien le contaba lo que había hecho en clase. No porque él me lo preguntara, sino por pura ilusión. Pensaba que había cosas inéditas y me encantaba ser capaz de entenderlas, así que no podía evitar compartirlas. Hasta que empecé el colegio, solo sabía lo que veía, lo que generaba interés en mí y me impulsaba a preguntar a un adulto. Y por las tardes, en la biblioteca, tenía al adulto más inteligente que conocía a mi plena disposición, mi padre. Era un ignorante y me encantaba. Me encantaba porque no lo sabía. Simplemente ampliaba mis conocimientos del mundo sin que nadie evaluara de qué me acordaba y de qué no. Solo aplicaba lo que más me interesaba en mi propia vida. No dudo que a veces pudiera ser algo irritante. En resumen, no sabía nada y lejos de querer saberlo todo, me divertía a aprender cosas nuevas. Y sin duda, los libros fueron uno de los mejores profesores que nunca he tenido. Desde enciclopedias de animales que cogía de la estantería de mi abuelo, hasta esas historias de detectives y aventuras acompañadas de coloridos dibujos que leía en la biblioteca. Me sumergía en los mundos de aquellas colecciones y trataba de leer cuanto pudiera para saber más de ellos, de sus habitantes, de sus lugares y de sus historias. Los libros alimentaron una imaginación que ya tenía desde muy pequeño y la canalizaron en un mundo totalmente nuevo al que conocía, el del dibujo, como lo era el de la literatura. Recuerdo entrar en la biblioteca con el sol en el cogote y con un bocadillo en la mano, y salir a regañadientes y casi de noche, deseando llegar a casa para seguir con el libro que había dejado a medias. Tal afán por la lectura o el dibujo me llevaron incluso a ser premiado en pequeños concursos insulares a nivel escolar, que algo que yo había escrito sin ningún conocimiento real literario más allá del que yo mismo había deducido fuera reconocido como bueno, me llenaba de felicidad y me animaba a seguir con ello.
Me pregunto en qué momento de mi vida esta tendencia cambió. Me pregunto si fue por algunos profesores con los que no simpatizaba, si fue por una presión que de repente apareció cuando crecí, de comenzar a leer libros más serios y acordes a mi edad, aunque a mí me encantaran los relatos fantasiosos e infantiles, o si simplemente me dejó de gustar. En cualquier caso, siempre guardaré con cariño esa época de mi vida, como imagino que todos hacemos, no solo por lo que sucedía en las bibliotecas, sino por la aventura intelectual que significa empezar un nuevo día. Es fascinante cómo tan solo pulsando unas teclas puedo inmortalizar cuestiones que me rondan la cabeza con todo lujo de detalles y que no necesite conocer el trasfondo o la historia de la literatura universal para estar contento con ello y que tenga un valor muy grande para mí. Viva la literatura y viva la infancia. Escrito por Samuel Moreno Reaño.